Santiago y a todo el planeta. Inicia elecciones 2024. Esta versión que corresponde al jueves 25 de enero del año 2024. Apenas 23 días para que estemos en el proceso de escogencia de los candidatos, o de los candidatos no, sino de las autoridades que estarán desarrollando su trabajo en el periodo 2024-2028. En este caso, serían regidores, vocales, directores municipales y alcalde. Y en 114 días, entonces estaremos eligiendo al presidente, vicepresidente, diputados y senadores. Hoy, como siempre, muchas informaciones para compartir con ustedes. Estas 2 horas de programas estarán repartidas de la siguiente manera. Como siempre, iniciamos con las noticias electorales. Recordamos el discurso del presidente Antonio Guzmán de 1979. Vemos un extracto de la entrevista del Café de Diario 55. El invitado de esta mañana lo fue Narciso Vargas, que es el presidente de la prestigiosa cooperativa La Altagracia. Revisamos la cápsula de Ignacio Guerrero. Hoy el comentario de Juan Angomás y también de Nelson Reyes. La entrevista de Ramón Estrella, que es candidato a diputado por la circunscripción número 3 en alianza con el PRM y Alianza País. Esta es la oferta informativa que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Así iniciamos elecciones 2024. De inmediato iniciamos con las principales informaciones electorales, y es que Participación Ciudadana pide ley del DNI sea reformada por ser inconstitucional. Presidente de la Junta Central Electoral dice que no hay razón para nadie preocuparse por la transparencia de las elecciones. El PLD dice que hackeó fácilmente las impresoras de la Junta Central Electoral y señala que no están aptas para las elecciones. Deberían estar presos quienes hicieron eso. PRM proyecta ganar 70% de las plazas municipales en elecciones de febrero. PRM juramenta a exsecretaria nacional de Asuntos Municipales del PRD. PLD califica de trujillista la forma en que se manejó la Ley 124. Vamos a ver, Abinader encabeza actos conmemorativos del aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte. Omar Fernández está en su casa y está todo bien. Abinader afirma país está preparado para cualquier eventualidad con lo que suceda en el país. Hay una información, o la información que diera uno de los voceros del PLD, que dice que ellos hackearon las impresoras. Yo creo que esas personas, Jenny debería llamarlos para que se tomen una tacita de café, porque ellos están hablando de que cometieron un delito o que tienen la facilidad de tener delincuentes, porque un hacker no es más que, como hace cosas incorrectas, no es más que un delincuente. Entonces, ellos han dicho públicamente con esta información que ellos tienen un grupo de delincuentes con la capacidad de hackear los equipos de la Junta Central Electoral. Y esto ha pasado por debajo de la mesa como si nada. Y yo creo que a Tommy Galán, que fue quien dijo hizo esa aseveración, deberían llamarlos y decir quiénes hackearon, porque esas personas tienen que estar presas para cuidar el proceso. Porque si hay personas que están diciendo que saben cómo dañar el proceso, no deberían estar en la calle
sino que alguien debería llamar a Tommy Galán y preguntarle cuáles son esas personas que tienen esas capacidades para nosotros no tener el asunto de que mañana ellos puedan decir, porque todo el que está perdido siempre está diciendo que le hicieron fraude. Y yo creo que la Junta es clara que los rumores y hacer lo que hizo Tommy Galán es ilegal y conlleva amonestación y hasta prisión. Señores, ustedes saben lo que ustedes decir. No, yo tengo la capacidad, porque ya lo hicimos y lo probamos y nosotros tenemos la gente para nosotros dañar unas elecciones. Y esto ha pasado como una simple información que no debe ser. Y yo espero que la justicia electoral, que los partidos se junten y haya consecuencia con lo que Tommy Galán acaba de decir, que a lo mejor lo hizo para hacerse el gracioso, pero nosotros no podemos ensuciar el proceso ni permitir que por temas politiqueros. Señores, ¿cómo usted me va a decir que usted hackeó una impresora? Que usted hackeó una impresora. Es un disparate. Ahora, si usted me quiere dañar el proceso y yo soy el guardián del proceso, yo le parto la madre. Usted pues no puedo permitir que usted con sus inventos me dañe o me ponga en tela de juicio el proceso electoral, que mañana haya una elección cerrada. Por ejemplo, lo he dicho 1000 veces, en Santiago, para las elecciones municipales, ¿quién gana? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos tiene el chance de ganar. El disparate de que yo tengo esto, la cosa está cerrada. Entonces, en espacios como Santiago, no se puede inventar ni dañar el proceso, que eso puede quedar tan cerrado que a nadie se le ocurra decir que hubo fraude, que pusieron esto, que pusieron aquello. Yo creo que los candidatos del gobierno son los que más deben proteger, porque siempre se culpa a los gobiernos por el elemento de que el gobierno tiene el monopolio de la violencia, como se llama en política, y esto hace que el que pierde muchas veces dice, no, eso fue que hackearon y pusieron cosas cuando no hay conformidad. Eso fue lo que dividió al PLD. Leonel Fernández habló de un logaritmo y una cosa y el lunes y no se sintió conforme y se fue. Así que Jenny, yo espero que en el día de mañana o la fiscal electoral que se llama Gisela Cueto, doña Gisela Cueto, esté llamando a Tommy Galán para que él le diga dónde están los delincuentes llamados hackers, porque hackers es equivalente a ser un delincuente, para que él le diga dónde están los delincuentes que tienen la capacidad de dañar un proceso, porque tienen la capacidad de meterse al sistema de la Junta Central Electoral y tienen que estar presos. Y si él habló mentira, entonces hay que degradarlo socialmente para que el proceso no tenga la mayor ni la menor asomo de que puede haber situaciones. Eso es un tema de conectividad. Conectividad. Son equipos que trabajan con conexiones Bluetooth o puede ser que tengan otro tipo de conexión inalámbrica y que a veces al no tener conexión a red o tener conexión a internet no se vinculan. Simple. A mí, de hecho, no me gusta la automatización de las elecciones. No me gusta. Me gusta a la antigua, con papeles, con las actas que se firmen. Pero si lo vamos a hacer así, lo que ha dicho Tommy es un disparate para hacerse gracioso, pero hay que llamarlo para que este tipo de cosas y este tipo de rumores se detengan ya. Porque hay un trasfondo de querer dañar el proceso porque, como es la democracia, el PLD tuvo en su momento la mayor cantidad de alcaldías del país. La proyección es que el PLD se siga achicando por el tema de que hay un partido en dos, una parte que es el PLD morado y otra parte que es el PLD verde. Y eso va a traer como consecuencia que se pierdan algunos espacios. Entonces, no podemos permitir rumores malintencionados. Rumores malintencionados.
Como cada noche, nosotros iniciamos el programa con una pregunta y por eso hemos dicho que este programa lo hemos convertido en un observatorio de política electoral. Y la pregunta que vamos a dar respuesta, vamos a intentar dar respuesta hoy es: ¿puede un presidente de la República hacer que un candidato gane? ¿Puede un presidente de la República hacer que un candidato gane? Bueno, vamos a revisar entonces, para darle respuesta a esa pregunta de la noche de hoy, haciendo un recuento histórico de las veces que los presidentes, en vez de ser árbitros, se han parcializado con alguien. Vamos entonces a ver qué ha pasado, si en verdad tienen los presidentes en funciones, los presidentes que están hábiles en un mandato, poder imponer su decisión. Y estamos hablando de esquemas democráticos, porque un dictador sí tiene la capacidad de hacerlo, como hacía Trujillo, que presentaba a Balaguer, a Negro Trujillo, pero al final quien decidía era él. Estamos hablando de un presidente en democracia, si tiene la capacidad de, con su liderazgo, con la capacidad de dar decretos, imponer algún candidato. En el 1978 no, al final del gobierno de Antonio Guzmán, como no había reelección, don Antonio Guzmán decía o quería que su relevo fuera Jacobo Magluta. El presidente de la República decía: no, mi sucesor es Jacobo Magluta, que a la sazón era el vicepresidente de la República. ¿Logró el presidente Antonio Guzmán imponer a Jacobo Magluta? La respuesta es no. El proceso lo ganó Salvador Jorge Blanco, que se convirtió en el candidato y posterior presidente del periodo 1982 a 1986. En el 1986 se dio lo mismo. El presidente Salvador Jorge Blanco quería que su sucesor fuera José Francisco Peña Gómez. ¿Pudo el presidente Salvador Jorge Blanco imponer a Peña Gómez? La respuesta es no. Ganó Jacobo Magluta. En el año 2003, el presidente Leonel Fernández quería que su sucesor lo fuera Jaime David Fernández Mirabal. ¿Logró el presidente Leonel Fernández imponer a Jaime David? La respuesta es no. Ganó Danilo Medina. En el año 2009, el presidente Danilo Medina, ahora vamos al patio, para dejar lo nacional y venir a lo local. En el año 2008-2009, el presidente Danilo Medina intentó y metió el brazo hasta el final para imponer en Santiago como candidato a alcalde a don Monchis Rodríguez, Dios lo tenga en gloria, un gran personaje político y una persona que siempre nos distinguió. Quería Danilo imponer y metió todo lo que tenía que meter para que Monchi fuera el candidato. ¿Logró el presidente Danilo Medina imponer a Monchi? La respuesta es no, ganó Abel Martínez. En el año 2015, el presidente Danilo Medina metió todo el brazo para que el candidato fuera Fernando Rosa. ¿Logró Danilo Medina que el candidato fuera Fernando Rosa? No, el candidato que ganó fue Abel Martínez. En el 2015, el presidente Danilo Medina quería que su sucesor fuera Gonzalo Castillo y logró medianamente eso a través de un fraude electoral, pero ya después, cuando el presidente lo quiso imponer como presidente de la República, no lo logró. Entonces, históricamente, lo que los presidentes de la República, y hay muchísimos ejemplos que pudiéramos poner, para los que piensan que dicen, no, porque el presidente eligió o el presidente apoya a tal candidato, eso es señal de que ese candidato puede ganar.
le hice un recuento de los intentos fallidos que varios presidentes han tenido. Y estamos hablando de la mayoría de las cosas a lo interno de los partidos, donde se tenía casi el control de todo. ¿Y qué es lo que queremos significar con esta pregunta? Que quien no, lo que siempre insistimos en las noches, aquí, todas las noches, que no se trata de que yo pertenezco a un partido, de que estamos en el gobierno, de que el presidente me apoya, porque imagínense en el 1980, el presidente Antonio Guzmán haciendo todo el esfuerzo, teniendo el control, porque él era el que daba decreto para imponer a Jacobo. La gente dijo, es Salvador. O a Salvador queriendo imponer a Peña. Y la gente dijo, es Jacobo. Es fulano. Porque por más vueltas y por más cosas que usted quiera hacer y por más que digan, el voto es secreto y es directo. Y la insistencia siempre, y hemos traído este ejemplo y esta pregunta para darle respuesta, es que hay que trabajar para ganar elecciones. Señores, los santiagueros que estamos envueltos en la política, sabemos el esfuerzo que hizo Danilo Medina para que Fernando Rosa fuera el candidato. Teniendo, Danilo, el control partidario, teniendo la libreta donde se hacen los decretos, y la gente dijo que no. Es Abel. Y eso es lo que hay que tener siempre pendiente. Que esos son elementos importantes, tener el apoyo del partido, del presidente, pero no son definitivos. Porque cuando la gente va al astril a votar, es la que toma la decisión. Y muchas veces, si te dicen a ti, hay que ganar y fulano dijo, puede aparecer uno que otro ñame que lo haga, pero al final lo que hemos visto con esta descripción que hicimos desde 1980 al día de hoy es que no es verdad que fulano dijo que es por aquí y las cosas resultan. El que no hace la tarea, lamentablemente, no pasa, se quema en el examen. El que no hace la tarea, lamentablemente, no va a pasar. Y eso es la democracia. Si usted no tiene la capacidad, que es bueno el apoyo, ¿quién no quisiera tener, qué sé yo, un comentario a favor del presidente? Como lo tuvo Salvador, como lo tuvo Magluta. Es bueno, pero no es decisivo, como lo tuvo Monchi, como lo tuvo Fernando, como lo tuvo Jaime David, pero al final la decisión la toma la gente. Y por eso hay que tener la capacidad y el liderazgo de enamorar a los electores para cuando estén en el astril y vean su cara, sientan un compromiso sin titubeo, de que me dijeron que era A, pero vi la cara de B y mi corazón me dijo, te dijeron A, pero tu corazón te dice que marque B. Y ahí está el secreto del éxito en las elecciones, lograr eso. No que fue que dijo el presidente, que fulano me está apoyando, es lograr enamorar a la gente para que el día que le toque marcar la boleta, no titubee en lo más mínimo de decir, ese es el candidato que yo quiero, sin mirar por los retrovisores para atrás, ni hacer ningún guillo de que titubee. Ahí están los ejemplos, 1980, 1983, 2003, 2009, 2019, todo está ahí. Y una de las ciencias madre nos dice que no necesariamente eso tiene que funcionar. Así podemos poner, ya nos vamos, Pacheco, ejemplos en otros espacios. Por ejemplo, Clinton quería que fuera Hillary. ¿Quién ganó? Ganó Obama en la convención de los demócratas. Clinton, oigan, un tipo de este tamaño quería que fuera su esposa. Ganó Obama. El morenito tenía lo de él. Y la gente dijeron, no, es moreno, a la doña que pase buenas. Entonces, eso es política, como se trabaja la política, para no tener sorpresa. Porque el resto
es lo que se llama burbuja, de que, oh, pero yo estaba arriba, la encuesta decía que yo ganaba y no gané. Usted era una burbuja o era un monstruo, un gigante con pies de barro. Publicidad y volvemos. Continuamos aquí en elecciones 2024. Aquí tengo yo una discusión vía redes sociales con un amigo que priven ultraderechista y estamos en una discusión con el caso argentino por algo que publiqué de este desastre que en apenas 40 días ha hecho el nuevo presidente, que hoy, en el día de ayer, tuvo una huelga nacional con marchas y llenaron el espacio de la plaza frente a la Casa Rosada. Una población con todo el derecho a esto porque en apenas 40 días la producción nacional ha caído en un 30%, devaluación en un 50% y la inflación ronda el 45%. Y esto es sumamente peligroso porque el presidente ha estado forzando para que le den poderes especiales durante los 4 años para él gobernar por decretos. Y hay todo un conflicto social y económico. Y a veces el fanatismo de mucha gente no le permite ver ciertas cosas, porque usted puede ser de cualquier color o de cualquier ideología, pero la realidad mata cualquier relato, porque mire, donde usted tiene en 40 días una devaluación del 40%, el dólar que estaba a unos 600 se metió a 1.500 pesos, la gasolina que pasó de 200 a 900 pesos, y hay una realidad que uno no puede defender porque uno sea de derecha, sea de izquierda. Y hay mucha gente que son más fanáticos, y siempre yo les recomiendo a la gente, si usted no sabe de un tema, o usted no cabe en esa categoría, no se meta, no se meta, no se meta. Hay gente que dicen que discutir muchas veces con un ultraderechista es como jugar ajedrez con una paloma. La frase que termina con eso no se puede decir en televisión, pero la gente de ultraderecha siempre lo único que hacen es tumbar la ficha y dejar reguero. Vamos a ver en hecho político de la noche, el discurso del presidente Antonio Guzmán en el 1979, cuando República Dominicana entonces empezaba a retornar al esquema democrático, después de haber pasado la dictadura de Trujillo y también los funestos 12 años del sastrapita Joaquín Balaguer. Vamos a ver qué dijo don Antonio Guzmán en aquel momento. Gracias por continuar con nosotros. Antes de pasar con el comentario de Juan Angomás, yo quiero recordar algo. Lo que un tribunal falla, el tribunal de alzada falla, hay que hacerlo cumplir. Y por ejemplo, el tribunal me falló a mí con una sentencia que es un disparate en el 2020. Y yo me quité, ya el tribunal falló. Y digo esto porque en la circunscripción 1 hay 2 situaciones en el PRM. Una con Wilson Alemán, que tiene una sentencia que lo acredita, que tiene que estar en la boleta del PRM, y a este momento no le han dado respuesta de si está o no está Wilson Alemán, que a mí me llenaría de vergüenza nueva vez que Wilson no esté en esa boleta. Y el mismo caso pasa con Antonia Rodríguez, que tiene una sentencia que dice que debe estar ella en representación de la cuota de la mujer, y se está dando vuelta con eso. No hagamos más escándalo. Bájense de los Olimpos y cumplan con la ley. Damos paso y las buenas noches a nuestro compañero don Juan Angomás, que está aquí con su comentario. Buenas noches, Juan, bienvenido a tu casa. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos estamos acomodando porque en un ratito estaremos entrevistando a una persona que no es un invitado porque es un habitué, es parte de esta casa y que está aspirando a diputado. Nos referimos a Ramón Monchi, quien estará con nosotros en un ratito. Y yo quería robarme un par de minutos porque ustedes hicieron unos comentarios que no podemos dejarlo mutilado ahí con, de verdad, Nelson, Juan Angomás,
Para mí es un placer trabajar con gente del nivel de ustedes. Y quería bajar para esto. Te quedaste con esa, te quedaste con esa ahí. Tira la tuya. El que ve mis comentarios. Le provocó una catarsis. Yo soy más que el político, yo siempre veo la política desde la sociología. Y entonces ustedes hacían el comentario y quería que lo ampliáramos en el aspecto de que, ¿qué pasaría? Porque para mí sería un hecatombe y entiendo que tanto Danilo como Leonel, las cosas fueron tan profundas como la fueron entre Hipólito y Miguel, que esto es ni tú ni yo. Y la guerra fundamental, que es lo que tiene el problema, es esa, de que también ellos entienden lo que decía cuando terminó Juan, ¿qué pasaría con los PLDistas que, valga la repetición, están en el PLD en un posible gobierno de Leonel? Pero donde tenga la capacidad de dar decretos, que lo vivimos ahora, es decir, cuando Luis ganó, en el PRD se quedaron Peggy y Miguel, de ahí salió todo el mundo. Pero mira, hay una parte, cuando tú haces la pregunta de la confrontación, o vamos a decir, de lo irreconciliable por las situaciones que se dieron entre Leonel y Danilo. Pero ¿qué pasó? Tú pierdes de vista algo. Sea el Ministerio Público, sea quien fuese, los hermanos de Danilo que cayeron, pero que se dictaron medidas de coerción, fue en este gobierno. Yo no estoy acusando que fue el gobierno, pero fue en este gobierno. Sí. José Ramón Peralta, Gonzalo Castillo. Entonces, a ese grupo de danilistas, y Danilo que vivió momentos muy difíciles, entonces tú tienes que llevar ese elemento y preguntarnos, ¿qué pesa más para ese grupo? El tema de la situación con Quirino, la animadversión, la reelección o Najayo. ¿Tú me entiendes? O sea, que si analizamos la parte de Najayo, si tú quieres, vino en cierto modo a subsanar, a alivianar la carga, la confrontación entre Leonel y Danilo. ¿Por qué en el rescate RD? Disculpa, pero déjame terminarte. Entonces yo, finalmente, ¿qué pesa más? ¿Ese tema o el tema Najayo? Yo te lo dejo en el aire. Pero hay otro elemento también en eso, y son las bases. Por ejemplo, la alianza parcial que hay ahora no la impuso la élite en el PLD o en la Fuerza del Pueblo, la impuso la base. Porque donde quiera que iba uno de esos de esa élite política, le decía no, si va un aliado. Y al final, ¿qué tuvieron que hacer? Hacer una alianza parcialmente. Entonces, lo primero que esa alianza no se puede descartar. Y lo segundo es que Danilo no va a tener poder de decisión, porque Danilo va a poder tener un círculo muy mínimo. Pero aquellos que están sin empleo van a irse con Leonel, porque es más fácil un empleo con la Fuerza del Pueblo y Leonel que conseguirlo con el PRM. Yo creo que la estrategia del gobierno, incluso en eso, ha sido bastante correcta. Pues, por ejemplo, si tú al gobierno ahora le sacas lo que ha significado justicia social y Julio César Valentín, toda esa gente estuvieran ¿dónde? En la Fuerza del Pueblo. Y aquí estuvieran las cosas mucho más polarizadas que como están en la actualidad. Pero el gobierno, de manera muy hábil, una manera de drenar lo que iban saliendo, el descontento que estaban en el PLD, pues crea prácticamente un partido. Porque eso es el mismo Luis Abinader que le dice, hagan esto. Y ha sido una estrategia muy estratégica. Pero eso no significa que esa base del PLD termine aliándose a un líder natural de ellos, que ha sido Leonel, y que ha gobernado durante 3 veces en el país. Mira, entonces yo creo que Danilo no va a ser un problema, ni otro que pudieran estar en contra de eso. Quiero agregarle a la brillantez de lo planteado por Nelson, es que ya Danilo no es el todopoderoso que era antes. Tú sabes, la gente en los partidos políticos sigue al que tiene la posibilidad de llegar al poder. Danilo está inhabilitado. Pero esa cúpula del PLD, ¿a qué se acostumbró? Al poder. Entonces, cuando tú tienes mayoría en ese PLD que quiere tener por lo menos en principio tranquilidad, aunque no la tenga, o sea, porque no necesariamente una alianza implicará
un endoso a la impunidad, ¿verdad? Pero ellos aspirarán a un nivel mínimo de tranquilidad. Pero además, un proyecto presidencial, como se proyecta quedar el PLD para Amarante Baré, Francisco Javier y todos los que tienen aspiraciones presidenciales, es un sinsentido. Tú tienes razón, tú dices, bueno, tendrían ellos que buscar una fórmula, porque el ascenso de uno es la desaparición, discúlpame, es la desaparición de otro. En eso no tenemos ninguna dificultad. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tú quieres? ¿Que te entierren o tú quedas por lo menos con los dos pies, por lo menos comiendo y respirando? Entonces, el entorno. Para el PLD... Y el que está llamado sobre todo a favorecer esa alianza es Abel Martínez, porque si a Abel ahorita le cuentan de un día un 15%. ¿Qué va a suceder? Eso pesa mucho. No, entonces Abel Martínez va a enterrarse. Óyeme, a favorecer la decisión de Danilo. Meléndez. ¿Cómo se llaman estos muñecos Los títeres. Los ventrílocos. Sí. Que ahí se hace lo que diga el ventríloco. Porque ahí voy a la pregunta. De eso que planteaba Juan. Se hacía, como decía Juan, cuando tenía era el poder de firmar los decretos. Oigan esto. Pero ya no. Se veía en el 2020 que Luis Abinader iba a ser presidente de la República. Todo el entorno de Miguel Vargas lo dejó solo. Y Miguel Vargas, que quería seguir siendo presidente de un partido y manejar 20 millones de pesos, ha seguido luchando por eso. Porque la lógica era que Miguel se hubiese entendido con Luis y hasta haber pactado quedarse en Cancillería o lo que fuera. Y se quedó en el PLD, en el PRM, echando la batalla para decir y tener espacio, tener escenarios que saliendo y siendo un segundo no lo va a tener. En ese caso, ¿dejaría Danilo un espacio político? Porque les digo, el pactar con el PLD, con la fuerza del pueblo y ganar unas elecciones es hacer que el gobierno se trague totalmente al PLD. Tú parece que no escuchaste, que tú no escuchaste a Nelson. Nelson te acaba de decir, esta alianza que se ha producido es de abajo, es invertida, es de abajo hacia arriba. Pero además, si tú reúnes ese comité político hoy y le planteas un acuerdo de primera vuelta, quizás Danilo y su hermana, y quizás 2, 3 más, 4, por gratitud con Danilo, para no decir que no son danilistas, votarían contrario. O sea, Danilo está solo. O se abstienen. ¿Perdón? O se abstienen. O se abstienen o no van ese día. Sí. Entonces, pero escúchame, es que tú me estás vendiendo a Danilo como si Danilo como fuera el presidente. poderoso. Ya eso pasó, señores, mi hermano. Señores, es que Es la subsistencia de pero cada no, quien. A Danilo, miren dónde están. pero Oigan, a Danilo tú le puedes dar el mismo espejo de Miguel Vargas, con algo adicional que tenía Miguel Vargas, que con Miguel se quedaron ¿quiénes? Los que tenían cargo, porque como él tenía Cancillería, entonces muchos embajadores no se iban ahí. Oigan esto, y se lo decía Juan fuera del aire. Por ejemplo, un pacto, organizar eso, es la estrategia de ese grupo. ¿Qué va a pasar del otro lado? Porque, señores, ¿a qué apostó el partido de gobierno cuando estaba la crisis en el PRD? A mantener eso. Porque no es verdad que esto va a pasar como si fuera una iglesia. No, no vamos a y lo está haciendo el gobierno, porque lo hace a través de Hipólito y Danilo, que son compadres. Exacto. Tienen una relación primaria. Mantener la Pero división. eso no se va a colar por encima de los intereses de esa base. Porque, ¿dónde está el O de detalle? esos direcciones De esa cúpula. medias, de otra élite. Miren lo que pasa, de dónde yo veo la cosa. Por ejemplo, un militante que es un fanático, que tal vez no tiene la capacidad de Nelson, de Juan Angomás, que es lo que sucede a veces con las cúpulas, que piensan en ellos particularmente, y decirte, no, pero que es que yo pactar es entregarle a Leonel Fernández. Porque hasta si pierden las elecciones, el referente del liderazgo, ¿quién lo va a tener? Leonel, que fue el candidato presidencial. ¿Detrás de quién andaba toda la militancia? Del candidato presidencial, que lo fue ¿quién? Leonel Fernández. Porque a veces es preferible hundirse con el barco
que perder el pan y perder el perro. Pero es que excusa. está natural, es que está con Leonel, eso no está en juego. Y esa élite tiene las encuestas que le están llegando a cada momento. Aunque ellos te digan, tenemos un 30, tenemos tanto, vamos a ganar en primera vuelta. Ellos tienen las encuestas porque el pueblo habla y ellos son los que históricamente más han utilizado esos instrumentos. Entonces, Ellos saben mira. cuánto tiene Leonel, cuánto tiene el presidente y cuánto ellos tienen. Meléndez. Entonces tú esperas que te cuenten esos votos. Sí, ¿Qué pesa más? Aritméticamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos sumando lo, qué sé yo, vamos a ponerle a Leonel que no llega. 30 a Leonel y 10 de Abel. ¿Cuántos son? Son 40. Entonces, tú no puedes hacer una alianza para participar. Pero eso no lo dice en ninguna parte. Pero Meléndez, ¿Dónde te dice escúchame. que tiene 10 y tiene Pero 30? mira, Pero las encuestas, aquí No, la no. Gallup ha hecho No, encuestas. no, pero pero Meléndez. las encuestas nosotros las hemos analizado aquí. Las encuestas hasta este momento son instrumentos de los partidos. Y los partidos todos se dan ganadores. Salen de la Fuerza del Pueblo, se dan ganadores. Salen del Pero PRM, se dan Leonel- ganadores. Leonel es Salen del PLD y se dan ganadores. Y para eso hay gobierno que tiene ventaja. No, gasta pero más no. de 10 Sí, mil pero millones mire, de pesos. Señores, por eso. nosotros siempre yo he sido un amante. En la de Gallup, cuidar- la Gallup ha cometido errores en este momento que hasta el mismo Acevedo salió. Incluso Acevedo, que hizo la transición para su hijo, hasta cambiaron de los medios que le daban históricamente, que eran los corripios. ¿Por qué se dan todas esas No, situaciones? pero miren, pero espérate. a mí Entonces, no me eso hay que gusta estar desacreditar claro. porque yo trabajo para No, una yo no, firma oye, yo no encuestadora. desacredito la encuesta. Ahora, la firma encuestadora sí. Sí, no. La Por lo firma mismo. encuestadora, porque Entonces, no es lo señores, mismo. La encuesta es el cuidemos- instrumento oiga, científico que cuidemos- te da un dato estadístico que es correcto si tú haces con la metodología pertinente. Ahora, la firma encuestadora se adapta muchas veces Pero disculpa, a la pero necesidad. no, escúchame, no podemos- Porque tú no vas a salir con una encuesta Nelson. que te dé lo contrario a lo que Sí, tú pero- esperas. Nelson, perdón. Pero Meléndez, ustedes saben discúlpame. que No, Leonel la Fernández- encuesta, pero permiso. en los últimos 2 meses, ahí sí la encuesta salen y dicen tanto, eso Meléndez, y es. discúlpeme. Porque con esa encuesta todo queda borrado. Discúlpeme, Y pero- analiza las encuestas del año 2020. No desacreditemos perdón, las No, encuestas. mira, no las perdón. encuestas, yo estoy desacreditando Mira, las firmas encuestadoras. ¿y quiénes son las que hacen las han encuestas? fallado muchas Pero, veces. perdón, No, no. señores, escúchame, Sí. estamos denaturalizando el análisis. Sí. No estamos yendo al tema de encuesta. No, ese no es el tema. Entonces, Pero, ¿a perdón, partir de qué hacemos? pero- Dale, pero- Juan. no, pero espérate. Acontecimiento. Tú acabas de decir desde allí que la política no es aritmética. Exacto. Perfecto. Entonces, montado en tu tesis, yo te digo a ti, en política a veces lo menos importante es la sumatoria de que tú tienes 3 y yo tengo 2. El efecto que causa multiplicador para un lado puede ser favorable o desfavorable, positivo o negativo. ¿Qué te dicen que los 3 lo sabemos? Hay un ABC en política. Cuando se produce un acontecimiento de magnitudes, se restan o se suman de 3 a 5 puntos porcentuales. ¿Estamos de acuerdo con eso, verdad? Cuando hay un acontecimiento de importancia, puede ser para arriba o puede ser para abajo. Entonces no podemos ver una alianza con la sumatoria. Yo no voy a entrar en lo que ustedes traen, lo que si tiene 5, si tiene 20, yo no entro en esa. Lo que tenemos que analizar, cuál es el efecto que te pudiese causar, a la población, porque hay una opinión que yo le he escuchado mucho, no sé si ustedes la han escuchado. Yo lo escuchaba antes. Si ellos se unen, ganan. Eso. Escúchame, Sí. discúlpame, yo no le estoy dando valor de verdad a esa. Entonces, discúlpame. pero Juan, ahí pero yo Juan, quiero, pero para que espérame, no pero salga- ya, Hay un elemento que yo quiero para que introducir. salgamos Señor, de la- oye. las elecciones de 2020, primero, la Oye, parti- está aquí, la nos estamos mira, emocionando. No, todavía no quedan, Mira, ya nos vamos. La Pero yo participación quiero que ustedes- electoral fue de un 55%. Aquí hubo 800, No, pero que- más de 800,000 personas que estaban supuestas a votar que no votaron. Pero, Nelson, Que esa puede Nelson. ¿Qué están diciendo las encuestas ahora? Por último, Nelson. las encuestas están analizando el 80%. Hay un Nelson, 20% que lo está estamos en decidiendo. pandemia, estamos en Bueno, pero pandemia. estamos en pandemia. Pero mire, por eso van a decidir mire, ahora. mire, Y de cada febrero, para que tú analices las Pero oiga, encuestas, a partir de febrero, oiga, el oigan PLD qué es tenía lo que es- más del oigan qué es 60% lo que en yo- lo municipal. ¿Qué es lo que yo quería decir? ¿O qué, por qué quería sentarme aquí un ratico con ustedes? Yo digo que es de donde viene el asunto. Que el tema no es porque tú no vas a hacer una alianza para simplemente hacer una alianza. Hay que verle futuro. Hay muchas cosas que negociar.
hay que verle futuro. Hasta a una la mitad de los cargos. Hasta la supervivencia del partido, porque no es, porque para que fulano no le cuenten los votos, vamos a hacer una alianza. No, debe ser más profundo de ahí. ¿Por qué? Yo le puedo decir 2 ejemplos de alianzas fracasadas. José Enrique Suet era un monstruo en Santiago y pactó con el PRM y en el 16 perdió. Anteriormente el PLD hizo un pacto con José Enrique y Cerulle los derrotó, porque no es alianza per se. Es cuando si usted no ve más para allá de la curva de lo que pudiera pasar, entonces hay problemas. Para mí, entiendo yo, sería el mayor error que cometan, o principalmente el PLD que está en desventaja, porque el candidato es más débil. Para mí, La próxima semana profundizamos. para mí sería mucho menos, porque ¿cuál es el asunto y cuál ha sido mi teoría? Y es mi teoría, señores, la gente no vota por partido. Cuando usted agarre y le ponga a Lionel, la oferta sea Luis y Lionel, va a cambiar el escenario electoral totalmente. Totalmente. Para arriba o para abajo. Totalmente. Va a cambiar. Para arriba o Entonces, para abajo. tú no puedes hacer una proyección de que porque se van a juntar van a ganar. Que No. era lo que queríamos decir. Pero, Eso no pero es es que así. tú te estás diciendo porque La tú- política tú- porque incertidumbre. Tú te dices, porque uno dice, no, porque uno tiene 10. No. Yo le pregunté a ustedes si ustedes estaban analizando en función de sumar los 30 o los 10 o los 20. No, es Porque que eso, si era tú así, no puedes no sumar se va a parar. matemáticamente, porque pues eso no es así. óyeme, es que tú lo sabes. En materia política, el acontecimiento, el impacto del acontecimiento es de mayor magnitud que el acontecimiento. Yo te digo, entonces, ¿qué es lo que tú dices? No, quemar la nave. Ponte tú en los zapatos de Abel Martínez. Abel Martínez asumió un partido con un 37%, ¿verdad? Porque es el último referente. problema. Y que tú entregues ese partido con un 3, un 5 o un 6. Ustedes, óyeme, aquí no solamente, por ejemplo, entonces, Abel que ya está proclamado como candidato, él se está jugando su desaparición Su política, futuro más que su del partido. futuro político. Si Abel, si Abel le quitan esas candidaturas, tiene que hacer una fiesta, porque esa es su tabla de salvación, papá. Luis en el 16 sacó 3 votos y hoy es el presidente de la República. No, Luis sacó 38. No, espérate. Tú No. tienes que decirme que si, discúlpame, que si el PLD no se divide, no estuviéramos hablando de este tema. No. Ya. Entonces, no me venga que porque Luis sacó 3 ahorita. Bien, vamos Luchi al viene ahí invitado. ya. Vamos a la publicidad y cuando retornemos, 2 y 2 no son 4 en política. Y hay que ser analítico y profundo para eso. Yo vuelvo y repito, entiendo, si yo fuera el armador de eso, le dijera, no, Leonel va creciendo bien. Yo trabajo para que Abel crezca y con el crecimiento de Abel generamos una segunda vuelta y en la segunda vuelta, entonces ahí pactamos muchas cosas. Entiendo que de hacer una alianza ahora, entiendo yo que no es palabra de Dios, estarían poniendo la sociedad en la espada y la pared y entonces la diferencia con la que pudiera ganar cualquiera de los candidatos sería mayor. Eso va después de 18 la alianza. Publicidad y volvemos. Publicidad y volvemos.